tal como sucede con cualquier otro lenguaje, CSS tiene una serie de normas sintácticas que debemos respetar para que nuestro documento cumpla y funcione como corresponde. Las primeras ya la conocemos. Cada regla CSS está formada por el elemento al que queremos apuntar y entre llaves vamos a poner todas las propiedades CSS que aplican a ese elemento, por lo cual podríamos tener un documento de prueba, tener un style en el head y adentro de este style podemos buscar cualquiera de los elementos del HTML por el medio del nombre de su etiqueta, por ejemplo, y de llave que abre a llave que cierra todas las propiedades CSS que queremos aplicar para este elemento en particular. Entre la propiedad y el valor va dos puntos, esto lo sabemos del video anterior donde presentamos CSS, por lo cual podríamos decir que tenemos un color, dos puntos, y poner el nombre del color, y eso va a hacer que todos los párrafos tengan este color en particular. Venimos aquí, actualizamos y efectivamente son todos los párrafos de color rojo. Adicionalmente, cada propiedad se tiene que separar de la siguiente por medio del punto y coma. Si tenemos una única propiedad CSS o la última de todas las propiedades que tenemos para asignar, no es obligatorio el punto y coma, sin embargo es una buena práctica. Es recomendable que, por más que luego de este color no apliquemos ningún formato a los párrafos, este punto y coma esté presente. Pero si tenemos un color y también vamos a definir el tamaño de tipografía, el font size, con el tamaño que corresponda, tenemos que separar una propiedad de la otra, si no, CSS no va a entender que son dos propiedades distintas. Voy a hacer esto en un archivo aparte, en un archivo CSS, lo voy a guardar como formato.css y voy a copiar exactamente el mismo contenido para que veamos qué es lo que sucede cuando el archivo es de tipo CSS, que, por ejemplo, el Notepad++ nos pinta la sintaxis de lo que estamos formateando, ¿sí? Nos pinta la llave que abre y la que cierra, la propiedad con un color y el valor con otro distinto. Si por algún motivo nosotros nos olvidamos del punto y coma, podemos ver que el font size dejó de tener el mismo color que tiene la propiedad color, está en negro, tal como estaba el valor, porque CSS va a interpretar que el color que queremos aplicar es red font size tamaño, que no existe, por lo cual no aplica el color, ni tampoco aplicaría el tamaño de tipografía que queremos definir. Bien, entonces, con respecto a los espacios, y esto también se desprende de lo que acabo de decir, tal como sucede con HTML, a CSS todo lo que es espacio en blanco no le afecta. Podemos escribir todas las propiedades de corrido, podemos escribir todas las propiedades una abajo de la otra, siempre en tanto separemos con punto y coma cada una de las instrucciones, ¿sí? Por lo cual, más allá de que tengo en dos líneas distintas estas dos propiedades CSS, cuando el browser, el navegador, interprete esto, lo va a interpretar todo de corrido, va a interpretar esa única instrucción. Si ponemos el punto y coma, lógicamente, sea de corrido o una abajo de la otra, queda claro de dónde hasta dónde estamos definiendo el valor de color. Arranca en el dos puntos, finaliza en el punto y coma. Arranca otra propiedad distinta, que es el font size, dos puntos, y el valor hasta donde encuentre el punto y coma o hasta donde encuentre la llave que da final al elemento que estamos formateando. O sea que el espacio en blanco y el punto y coma son dos elementos que van de la mano y todo lo que tiene que ver con el espacio tiene que ver con la forma en que cada uno como programador quiere organizar el código. En los casos en los que necesitemos dejar un comentario, sea para anular alguna parte del CSS o para dejarnos una referencia de lo que estamos haciendo, tenemos la combinación de barra asterisco y va a asumir que está todo comentado hasta que encuentra el cierre, que es inverso a la apertura, asterisco barra. Por lo cual, si este font size, que todavía no lo tengo porque no conozco las restricciones sintácticas del tamaño, es algo que tengo que comentar, debería poner barra asterisco. De allí para abajo el bloc de notas me está pintando todo de color verde y va a entender que se tiene que extender hasta que encuentra asterisco barra. Lógicamente, los dos caracteres de apertura y los dos caracteres de cierre no pueden tener espacios intermedios. ¿Sí? Si escribo algo a continuación, está de vuelta en negro. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a poner color. Me lo pinta del color de las propiedades CSS, pero si acá dejé un espacio, asume que eso no es el par de cierre, tal como sucede con todas las cuestiones sintácticas, incluso del HTML, de cómo se formatea bien una etiqueta. Cerramos esto, borramos esto y continuamos. Con respecto a las propiedades que son numéricas,
Siempre que en CSS hablemos de una propiedad que es numérica, por ejemplo, el tamaño de tipografía, el ancho de un elemento o el alto de ese elemento, la propiedad, perdón, el valor va a ser numérico, lógicamente. Ese valor tiene que indicar bajo cuál de todas las medidas, bajo cuál de todas las unidades estamos calculando ese tamaño. CSS, a diferencia de HTML, reconoce distintas unidades de medidas, ¿sí? Entre las cuales tenemos, por ejemplo, el tamaño en píxel. Podemos decir que tengo un tamaño tipográfico de 10 píxeles, y siempre que indicamos el número, el valor, entre este número y la unidad no puede haber espacios, si no va a asumir que estamos pidiendo dos cosas distintas para esa propiedad numérica y no la va a aplicar. Lo mostramos, así queda claro. Vuelvo aquí, volvemos a pegar el contenido que teníamos hasta ahora. Tengo un párrafo de color rojo y un tamaño tipográfico, y vamos a poner de 40 píxeles. Va a ser más grande incluso que el encabezado, porque los encabezados tienen 32 píxeles por defecto hasta que no lo modifiquemos. Venimos aquí, actualizamos, efectivamente los párrafos tienen 40 píxeles de tamaño tipográfico. Si por algún motivo no indico bajo qué unidad es, borro los píxeles, pongo 40 nada más, CSS, mejor dicho, el navegador va a tener que adivinar bajo cuál de todas las unidades queremos hacerlo, no sabe qué hacer y vuelve a su tamaño normal. Siempre que CSS no pueda entender la propiedad numérica que le estamos indicando, no la va a aplicar, la va a omitir y va a dejar el valor que venía heredando o el valor que le hayamos asignado desde otro lugar. Lo mismo sucede, restablecemos los 40 píxeles y actualizo, vuelve a tener 40 píxeles. Lo mismo sucede, tal como dije recién, si dejamos algún espacio intermedio entre el valor, el número, y la unidad que queremos utilizar para calcular esos 40 píxeles. Vengo aquí, actualizo y de vuelta. No supo qué hacer, volvió a su tamaño por defecto. Entonces, siempre que hablamos de propiedades numéricas, es el número y bajo qué unidad lo estamos calculando, sin dejar ningún espacio intermedio entre ambos datos. ¿Qué unidades tenemos? CSS reconoce varias distintas medidas y no todas vienen del monitor, de la web. Algunas vienen heredadas en realidad de la gráfica, por lo cual tenemos la posibilidad de medir algo en centímetros o en milímetros. Por ahí no es la medida por excelencia para web, porque en web centímetros y milímetros es incalculable. Voy a hacer lo siguiente, voy a comentar este font size de 40 píxeles, así no aplica, y voy a escribir un párrafo por debajo del otro, y a cada uno le voy a dar 10 de la medida que nos está tocando, así lo vemos, 10 centímetros, 10 milímetros, así vemos su representación en la web. Y para que quede bien claro el tamaño de cada elemento, voy a restablecer el zoom, que lo tengo en 150%, el navegador vuelve a su tamaño normal. Vamos a insertar entonces un párrafo por debajo del otro, y vamos a ponerle sobre la etiqueta un style que tenga el font size. Entonces tengo un font size en este párrafo de 10 centímetros, y vamos a poner aquí como contenido que esto mide 10 centímetros, y de aquí en adelante voy a duplicarlos y voy a cambiar la unidad nomás. Este es otro párrafo de 10 milímetros que va a tener entonces como CSS un font size de 10 milímetros. Cuando vamos a la web y visualizamos este documento, podemos ver lo que corresponde con 10 centímetros en monitor y lo que corresponde con 10 milímetros en un monitor. Toda la separación enorme que hay aquí tiene que ver con que todos los párrafos, y esto lo hemos mencionado cuando hablamos en HTML de las etiquetas de texto, todos los párrafos vienen con un margen por defecto, con una separación entre párrafo y párrafo. Ese margen en realidad es proporcional al tamaño de tipografía. Si el tamaño de tipografía es grande, el margen va a ser grande, por lo cual omitamos este detalle de los 10 centímetros y 10 milímetros. Todos los demás que vamos a ir agregando los voy a agregar arriba, así no tenemos que estar chocando contra el final del documento, y cada vez que actualicemos vemos al principio la próxima unidad. Tenemos también pulgadas. Cada pulgada representa 2 centímetros y medio, en realidad 2,54 centímetros, por lo cual también va a ser mucho más grande que el de centímetros, ¿no? Porque son 2 veces y medio más. Voy a duplicar este y le voy a decir que quiero 10 pulgadas, 10 inches. Venimos aquí. 10 pulgadas como tamaño y 10 pulgadas como texto para ver algo en el HTML. Venimos aquí. Lógicamente no aparece nada por ese margen que es proporcional al tamaño de fuente. Conforme hago scroll, podemos ver que aparecen las 10 pulgadas. Es enorme.
10 pulgadas como texto en monitor, principalmente porque no son medidas pensadas para unidades, pensadas para aplicar en monitor, ¿no? Lógicamente. También tenemos puntos, cada punto equivale a un 72avo de pulgada, o sea que cada punto mide menos que una pulgada, pero sigue siendo este 72avo de 2,54 centímetros, sigue siendo más grande que el centímetro por sí. Venimos aquí, le vamos a decir que quiero 10 puntos, 10 points, asignamos 10 puntos y cuando vamos a la web y actualizamos, podemos ver que esto equivale a 10 puntos de texto en el monitor. Tenemos también píxeles, la unidad por excelencia en web, en tanto en cuanto uno no trabaje con algún diseño que deba ser adaptativo, sino que esté targeteado, que esté destinado a un único dispositivo, como el monitor, la tablet o el celular. Si no te interesa que sea cross-browser, vamos a venir aquí, vamos a decirle que queremos 10 píxeles. El tamaño por defecto de la tipografía es de 16 píxeles, por lo cual 10 píxeles va a ser mucho más pequeño que el tamaño por defecto de la tipografía, el que aparece normalmente cuando uno no aplica CSS. Tenemos también M y X como medidas. Los M y los X en realidad descienden de la gráfica, de la imprenta tradicional, donde estos caracteres, la M y la X, son caracteres cuadrados, son cuadrados perfectos, donde el M calcula el tamaño de la caja de la M mayúscula. El tamaño de la caja de la M mayúscula en una tipografía monoespaciada, en una tipografía cuadrada, equivale al tamaño de la fuente, y la X en minúscula en la imprenta, en la gráfica tradicional, equivale a la mitad, es la mitad de la caja, por lo cual un M y un X son medidas que dependen del último tamaño tipográfico que uno declaró, teniendo en cuenta que todo lo que es propiedad tipográfica se hereda. Si yo voy al body y le digo que quiero que tenga 20 píxeles de tamaño tipográfico, una M equivale a esos 20 píxeles, al tamaño de la M mayúscula como caja, y una X equivale al tamaño de la mitad de la caja, o sea, a 10 píxeles si es que se han heredado 20 píxeles, ¿no? El tamaño por defecto de la tipografía en web es de 16 píxeles. Si yo vengo aquí y le digo que quiero 10M y luego duplico y quiero 10X, voy a tener proporcionalmente la mitad del tamaño de la M, ¿sí? Estos son 10Ms, estos son 10X, y la X, nuevamente, en el universo de la gráfica tradicional, en las tipografías, como por ejemplo, por citar un ejemplo, de una máquina de escribir, la M mayúscula tiene una caja mayor que la X minúscula, que corresponde a la mitad de la misma, ¿sí? Y la última medida que nos está quedando es trabajar con porcentajes. Una tipografía en porcentaje también depende del último valor declarado. Si no se declaró ningún valor son 16 píxeles, por lo cual una tipografía del 50% equivale a 8 píxeles, si es que no se ha declarado algún otro tamaño adicional. Venimos aquí, vamos a dejar entonces una última referencia del 10% del tamaño tipográfico y 10% como valor también. Venimos, actualizamos. Y aquí, chiquitito, tenemos el texto, porque el tamaño tipográfico es de 16 píxeles, el 10% es 1,6 píxeles, casi 2 píxeles de tipografía, pasa desapercibido, pero está ahí chiquitito en el medio del navegador, ¿sí? Estas son todas las unidades que se pueden utilizar en CSS, son las que reconocen todos los motores de render, pero tenemos el tema que no todas las unidades están pensadas para web, ¿sí? De centímetros, milímetros, pulgadas y puntos en realidad descienden de la gráfica y aplican por ahí a cuando uno hace una impresión, ¿no? Lógicamente, quiero imprimir un banner o un afiche, tiene sentido que uno trabaje con medidas de papel, y todas las de abajo son las que se quedaron en realidad en web: píxel, M, X y porcentaje. De hecho, M y X son hoy en día paradigmas a la hora de trabajar con el diseño responsive, con el diseño adaptativo. En este curso nos vamos a concentrar en que también dentro de este universo, si bien tenemos cosas para la gráfica, como las primeras, y medidas para la web, como las últimas, también tenemos medidas que son fijas. 1 centímetro es 1 centímetro en un papel, en un escritorio o en una pared, y 40 píxeles son 40 píxeles en una tableta, en un celular o en un escritorio, por lo cual tenemos también medidas fijas y medidas que son relativas, como el M, el X y el porcentaje, que depende del último tamaño que fue declarado en la herencia
de tamaño tipográfico. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso principalmente para poder traducir cualquier diseño que tengamos planificado o cualquier boceto que queramos traducir a web en un terreno seguro. Nos vamos a parar en la medida que es para web, que es el píxel, y que es fija. No vamos a estar tratando de lograr algo adaptativo en este curso, si bien después tenemos para continuar, si lo deseamos, el curso de web mobile, donde sí se va a afectar todo lo que tiene que ver con que un diseño se adapte tanto a un celular como a una tablet como a una computadora de escritorio. Por lo cual, el resto del curso, salvo en escenarios muy puntuales donde por ahí podemos trabajar con porcentajes, todas las unidades van a ser en píxeles porque las herramientas de diseño con las que vamos a trabajar nos van a dar en primera instancia la medida en píxel. Y por último nos quedan también la cuestión sintáctica que afecta a los colores. Nosotros hasta ahora el color de la tipografía lo venimos estableciendo por la notación de su nombre en inglés, que es una de las 3 notaciones más usadas en web, no las únicas que existen, pero una de las 3 que más se utilizan por ahí a la hora de trabajar con CSS. Por un lado tenemos el nombre en inglés. Desafortunadamente el nombre en inglés no abarca toda la paleta de colores que podemos utilizar porque no existe un rojo más parecido al logo de tal marca que otro rojo. Hay una página en internet que les voy a dejar el vínculo en el material de descarga que se llama html colorcodes.info. html colorcodes.info nos da en primera instancia una paleta de colores para elegir, pero también nos da la opción de ver los nombres de color que reconoce HTML y CSS a la hora de aplicar algún formato, catalogados por categoría, lógicamente, ¿no? Nombres de colores basados en rojos, nombres de colores basados en rosa, nombres de colores basados en naranja, etcétera. Estos son los nombres que sí podemos usar a la hora de aplicar formatos CSS si queremos ir por el camino del nombre. O sea que tenemos un medium purple, si queremos podemos copiar y decir que todos los párrafos, en vez de usar el color rojo, usen este color medium purple. Voy a nuestro documento y actualizo y lógicamente cambia el color. La segunda anotación, que por ahí es la que más se ha usado históricamente en web, habida cuenta que el nombre del color no abarca toda la paleta de colores posible de los 16 millones de colores que reconoce el color verdadero, tenemos la posibilidad de trabajar con el valor hexadecimal. El valor hexadecimal es, en primera instancia, una secuencia de hasta 6 caracteres, que son los que figuran en la segunda columna de HTML Color Names, donde tenemos siempre 6 caracteres, y esos 6 caracteres van de un rango del 0 al 9 o de la letra A a la F. Hexadecimal hace referencia a 16 opciones, del 0 al 9 tenemos 10 y de la A a la F tenemos 6. O sea que siempre tenemos esos 16 caracteres para poder combinarlos y crear un color. En tanto en cuanto yo ponga 6 caracteres de corrido que no superen la letra F y que vayan del 0 al 9, un color estoy generando. En tanto y en cuanto comience con el numeral por delante. Porque la forma de entender que esto es un valor hexadecimal es numeral y el código de color que queremos utilizar. Por ejemplo, vengo aquí y le digo, quiero que el color del párrafo, en vez de medium purple, vamos a dejar esto comentado, así queda también como referencia número 1. Esto lo dejo comentado para la descarga. Y vamos a poner otro color distinto que sea numeral y una secuencia, perdón, el símbolo de lado, numeral, y una secuencia de 6 caracteres que vayan de 0 a 9 o de la A a la F. O sea que podríamos poner un 5, una D, un 2, una A, un 6 y un 1. Tengo 6 caracteres, ninguno supera la letra F y en caso de los números de 0 a 9. Guardo, vengo aquí y actualizo y efectivamente genero un color, sí, un color oscuro. Esas opciones que tenemos de 0 a 9 y de la A a la F también tienen un significado donde cualquier valor que esté, porque perdón, primero lo voy a explicar así. La gama de colores de CSS van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después A, B, C, D, E, F. Todo lo que esté más cerca del 0 va a ser el color, va a ser la ausencia de ese valor, ¿sí? Y todo lo que esté más cerca de la F va a ser la totalidad de ese color. Por lo cual, cualquier cosa que esté cerca de los valores más bajos numéricos van a ser más oscuros que cualquier cosa que esté más cerca de los valores de los últimos caracteres, que van a ser más claros. ¿Cómo está pensado esto de los 6 caracteres? Está pensado en, tenemos los 2 primeros para qué valor queremos de rojo,
los dos primeros para qué valor queremos de verde y los dos últimos para qué valor queremos de azul. Por lo cual, comentemos aquí, así nos queda la referencia, ¿sí? Cuánto de red, cuánto de green, cuánto de blue, por lo cual si yo vengo aquí y le digo, quiero la totalidad de rojo, nada de verde y nada de azul, lo que estoy aplicando es un rojo intenso. Quiero todo rojo, nada verde, nada azul. Vuelvo a la web, actualizo y efectivamente es el rojo intenso. Lo mismo pasaría si dijese, quiero nada de rojo, nada de verde y todo de azul. Vengo aquí, actualizo y es el azul puro. En los escenarios en los cuales la secuencia de caracteres que queremos crear es el mismo valor para los dos de rojo, el mismo valor para los dos de verde y el mismo valor para los dos de azul, se puede simplificar en que aparezca una sola vez cada uno, por ejemplo, 0, 0, 0, F0. Nada de red, todo green, nada de blue. Voy a la web y actualizo y tenemos el color verde en vez de tenerlo en el color azul o rojo. Pero únicamente aplica o 3 caracteres o 6 caracteres, y si son 3 es la repetición del mismo en el red, la repetición del mismo en el green y la repetición del mismo en el blue. Y si no ponemos el numeral, depende del motor de render, si lo entiende o no lo entiende y aplica algún color o vuelve a negro, como sucede en este caso con Firefox, que si no tiene el numeral por delante, no aplica directamente el color porque no puede interpretar qué color es ese sin el numeral, para que quede claro que está bajo la notación del hexadecimal. Nada, esto es principalmente como para que entendamos cómo está razonado el RGB. Lógicamente la combinación de las 6 secuencias dan los valores puntuales, ¿sí? Tal como puede suceder en el caso del magenta. El magenta en realidad es esta combinación, ¿sí? Quiero todo de red, todo de blue y ausencia absoluta de green, de verde, ¿sí? Pero nada, son dos notaciones distintas que se pueden utilizar también para indicar un color, y la ventaja del hexadecimal es que va por fuera incluso de los valores basados en nombres, ¿sí? Los nombres se agotan en algún momento, pero la secuencia de hexadecimal no. Y la última posibilidad a la hora de trabajar con colores es por medio de la notación en RGB. La notación en RGB hace referencia directa a cuánto de red, a cuánto de green, a cuánto de blue, y entre paréntesis, separado por coma, van los 3 valores: cuánto de rojo, cuánto de verde, cuánto de azul, y en este escenario solamente las opciones que tenemos son de 0 al 255. Nuevamente, 0 es la ausencia absoluta, 255 es la suma total de esos valores. Por lo cual podríamos tener un último color. Comentemos esto. Comento esto. Esto lo voy a reubicar más abajo. Así nos queda la referencia. Por lo cual tenemos un color, 2 puntos, cuánto de red, cuánto de green, cuánto de blue. Y esto cierra aquí. Voy a poner un último color en RGB y entre paréntesis y separado por coma los 3 valores que queremos. Por ejemplo, nada de red. Quiero, no sé, un D en green. Perdón, de 0 a 255. Dije, nada de red, 125 o 124 de green y 54 de blue. La combinación de esto más esto va a dar algún color que no tiene presencia de red. Venimos aquí, actualizamos y la combinación me dio un verde un poco más oscuro. Bien, lo que me olvidé es que tanto en el RGB como en el hexadecimal, si uno hace la secuencia de que sea todo ausencia, la ausencia absoluta de red, la ausencia absoluta de green y la ausencia absoluta de blue nos da por color el negro, y la sumatoria de todo, el máximo, el 255 o el FF de red, el 255 de green y el 255 de blue, nos da la sumatoria de todo, que en realidad nos da un color blanco. Esperen que actualizo. No podemos ver nada en el navegador porque el fondo es blanco y la tipografía es blanca, pero si seleccionamos están ahí los textos, ¿sí? Como para entender cómo se razonan los colores en CSS. Siempre que trabajemos con color podemos usar cualquiera de las 3 notaciones. Si el nombre nos alcanza, podemos trabajar con el nombre o podemos ir con el hexadecimal o el RGB. Ahora bien, en el caso de los nombres, tenemos una web que por lo menos nos da los nombres posibles. En el caso del hexadecimal y el RGB no lo tenemos, pero lo podemos pedir con cualquier software de tratamiento de imágenes, como puede ser por ejemplo Photoshop, que donde están las paletas de colores, si uno hace clic, aparece el círculo cromático de colores, uno elige un color en particular que quiere utilizar
Y este tipo de herramientas generalmente nos da en algún lugar de toda interfaz de selección de colores el valor en hexadecimal, tal como figura aquí, numeral, y el valor que se generó, o su notación de cuánto de red, cuánto de green, cuánto de blue, como sucede en esta parte de la interfaz. Cualquiera de los dos valores que yo copio y utilizo en el color que estábamos aplicando, comento esto de vuelta, así queda en el material de descarga. Si vengo acá y le digo, quiero el color como numeral y ese valor que me dio Photoshop, cuando voy a la web y actualizo, tenemos ese color medio violáceo que seleccioné de la paleta de colores de Photoshop, por lo cual cualquier color que podamos ver, que el ojo pueda detectar, lo podemos obtener por medio de cualquier programa, cualquier software que nos permita tratar con imágenes, seguro desde algún gotero o desde la posibilidad de intercambiar los colores, porque siempre todas las aplicaciones trabajan con el hexadecimal y con el RGB. También tenemos Hue, Saturation y Brightness, que es brillo, saturación, perdón, Hue, Saturation, la verdad no conozco la traducción literal de Hue, pero brillo, saturación, luz de Lightning y el Hue no sé bien qué es. Y si no, la representación típica de impresión, de gráfica, el C, M y K. Cuánto de cian, cuánto de magenta, cuánto de yellow y cuánto de black. La mayoría de los programas trabajan con estas notaciones de color, siendo por ahí el nombre de color, el hexadecimal y el RGB los que han sobrevivido o más se utilizan en la plataforma web.